Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo, o mejor dicho, una serie de vídeos. ¿Por qué? Son una serie de vídeos porque a partir de ahora, o mejor dicho, vamos a crear un proyecto llamado AEMPS CIMA. Es decir, vamos a realizar un ejemplo práctico entre tú y yo, donde os iré enseñando poco a poco toda la tecnología y metodología que hemos empleado en esta aplicación. Es decir, vamos a utilizar lo que sería la tecnología REST API y el JSON, junto con las demás instrucciones de Belneo. ¿Qué significa eso? Pues que a partir de este momento vamos a hacer entre tú y yo un proyecto que parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, básicamente del Ministerio de Sanidad, que lógicamente ya dispone de una página web donde se muestra toda la información correspondiente al nomenclator que vamos a realizar entre tú y yo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pasemos a la acción y os voy a mostrar en ejecución lo que podría ser una versión más completa de lo que vamos a hacer entre tú y yo. ¿De acuerdo? Aquí tenéis, como os he comentado anteriormente, el proyecto AEMPS, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, CIMA. Lo que yo lo llamo personalmente como proyecto CIMA, ¿no? Pero bueno, se podía poner AMPS-CIMA, que será la solución que vamos a crear. Aquí vemos, al tratarse de una importación de datos de un web service, de una página oficial del Gobierno de España, del Ministerio de Sanidad, pues lógicamente tenemos que importar una serie de páginas, ¿no? Una serie de información en formato JSON. Después veremos aquí, por ejemplo, que podemos importar, en el caso, o mejor dicho, cuando veamos el ejemplo, vamos a importar 959 páginas, que puede variar una más o una menos dependiendo del número de medicamentos que exista en la página oficial. Y bueno, utilizaremos esta URL como tal y ahora veremos cómo está confeccionada, ¿no? ¿Qué conseguimos con ello? Pues por ejemplo, vamos a mostrar o vamos a guardar en una tabla, perdón, digamos el contenido en formato JSON de la URL que estamos consultando. ¿Con qué objetivo? Pues a partir de esta tabla vamos a ir parseando todo el contenido y vamos a ir guardando los datos en una base de datos de medicamentos. Estas tablas, lógicamente, hay que parsearlas, ¿vale? Ahora ya explicaremos un poquito más adelante, paso a paso, cómo lo hacemos. Aquí tenemos una serie de, bueno, multitarea, utilidades, que ya lo veremos, y una serie de ficheros maestros o tablas maestras que he ido importando de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ¿vale? Aquí básicamente se trata de disponer de una serie de medicamentos que hay, por ejemplo, esto ha sido importado, si no recuerdo mal, a la cuestión de 15 o 20 días, y hay 23.558 medicamentos, ¿no? Si yo busco alguno de ellos o cliqueo en alguno de ellos, me mostrará información aquí en pantalla. La información será más o menos completa y veremos que esta información está sacada prácticamente del JSON, es decir, cada registro, cada código o cada registro oficial como número de medicamentos lo vamos a importar con un JSON, con un JSON. Y de todo este JSON vamos a extraer la información, ¿vale? Lo que sería datos de detalle, ATC, documento asociado, estados, excipiente, imágenes que lleva este medicamento, la presentación del medicamento, los principios activos, los cambios que ha habido y las vías de administración. Aquí veis que en este caso no tiene mucha información, ¿no? Vamos a coger otro, por ejemplo, si yo busco en este caso paracetamol, que es un medicamento habitual que tomemos hoy día. Recordad siempre que cualquier tipo de medicamento tiene que ser prescrito por el médico, ¿de acuerdo? O en todo caso, consultar al farmacéutico. No podemos automedicarnos sin saber qué es lo que tomamos. Básicamente este nomenclator se trata de eso, de que podamos consultar si el medicamento que estamos tomando, pues bueno, actualmente está vigente por el Ministerio de Sanidad, ¿no? Vale, si yo entro en uno de ellos, este mismo, pues tengo esta información.
ATC, documentos. Si entro en documentos, puedo ver aquí la característica del documento, la URL del documento en sí o la página oficial de CIMA, dentro de cima.es, AMPS, lo que sería la web, ¿no? Si yo voy a la web oficial, pues esa es la información que me aparece en la web oficial de esta página. Por lo tanto, no nos estamos inventando nada. Todo lo que vemos en pantalla pertenece a la propia página, ¿vale? A la página del Gobierno de España, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Dentro de este medicamento, pues si vemos el PDF, también podemos ver el PDF de ese documento, que sería prácticamente la receta, digamos, que viene, o el manual, o la forma de tomarlo que viene dentro de ese medicamento como tal, ¿no? Lógicamente, también tenemos imágenes. Pues aquí, si aparece alguna imagen, la fecha de actualización, ya veremos que hay que hacerle una conversión para que sea más o menos legible. Esto creo que viene en formato EPOC o en formato UNIX, quiero recordar, ¿vale? Ya lo veremos. Aquí, si yo hago clic en este registro, pues me aparecerá la imagen de ese medicamento como tal como sería, ¿vale? Y prácticamente ya está, no tiene más utilidad. Bueno, utilidad tiene, perdón, bastante, porque esta aplicación puede ser implantada en, no sé, en farmacias, en clínicas de consultas médicas y demás, ¿no? Por lo tanto, sería una buena base de datos que podéis incluir en vuestras aplicaciones si vuestras aplicaciones forman parte del mundo de la medicina. Aquí vemos también, por ejemplo, que bueno, estos medicamentos, como he dicho antes, están los códigos por independiente, están los elementos, en el caso de que existan, que ya vemos o veremos en próximos vídeos qué sería cada tipo de campo, los estados que tiene cada uno de ellos, fecha de autorización de medicamento, presentación, estado, número tal, en fin, que toda esta información se va dando de alta automáticamente conforme leemos los JSON, ¿vale? El contenido del JSON que vamos parseando aquí o en el proceso se irán actualizando automáticamente cada contenido en cada tabla. Las formas farmacéuticas, pues exactamente igual. Aquí viene el código, digamos, que se usa encima. Y esta sería la forma farmacéutica: comprimido, inyectable, comprimido, liberación modificada, en fin, más o menos el formato farmacéutico de ese medicamento como tal, ¿vale? Insisto, es que esto se va dando de alta automáticamente aquí, conforme leemos el JSON. Podemos tener también por aquí formas farmacéuticas simplificadas, pues exactamente igual, sería otra tabla, pero bueno, más o menos sería casi el mismo contenido. Aquí tenemos los laboratorios, es decir, aquí nos daría de alta también automáticamente los laboratorios según su nombre, ¿no? Por ejemplo, y dentro de la ficha de laboratorio tendríamos los medicamentos que, digamos, está autorizado por el gobierno español a vender por estos laboratorios como tal. Cada laboratorio, unos tienen más, unos tienen menos, pero bueno, ahí están todos, ¿de acuerdo? Con su número de registro en sanidad correspondiente, laboratorio, descripción y demás. También podemos ver aquí, por ejemplo, si nos vamos a laboratorio y número de medicamentos, podemos ver, por ejemplo, los laboratorios, un número de medicamentos por cada uno de ellos, que podemos ordenar, por ejemplo, de mayor a menor, no pasa nada, nos va a decir el número de medicamentos que se distribuye en España por este laboratorio en concreto. Aquí podemos ver un gráfico de los 10 laboratorios que más medicamentos se dispensan en España por las farmacéuticas, y son estos. Básicamente es simplemente un gráfico demostrativo, ¿vale? Aquí podemos mostrarlos todos, aquí podemos mostrar un listado previo de todos los laboratorios y el número de medicamentos, por si queremos imprimirlos sí o no. Aquí vemos un gráfico también con los medicamentos, es decir, la gráfica con los 10 laboratorios, digamos, el top de ventas o el top de número de medicamentos por laboratorio, ¿vale? Y básicamente eso sería casi todo lo que podríamos ver con esta pequeña aplicación. Los principios activos, que de momento no hay ninguno, habrá que ir verificando el JSON y dando de alta en la tabla correspondiente.
los tipos de cambios, si es un medicamento nuevo, si ha causado baja, si ha sido modificado, los tipos de documentos, si el documento que disponemos en la URL de ese medicamento es la ficha técnica, es un prospecto o ha sido modificado, tipos de fotos, en este caso no es ninguna, en fin, que básicamente se trata de ir viendo todo este tipo de medicamentos, ¿no? Yo por cada medicamento puedo ver su JSON, digamos, únicamente, ¿de acuerdo? Esto es básicamente consultando la tabla que ya veremos, ¿vale? Bien, pues básicamente esto sería todo lo que vamos a ver en distintos vídeos. A lo mejor no llegamos a hacer todo este contenido que hay aquí, pero bueno, lo importante es que hagamos un ejercicio básico de cómo parsear como ejemplo práctico y caso real, consultando un API REST de una entidad, como en este caso es el Gobierno de España, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ¿vale? Ya veremos también o comentaremos la página web de donde hemos sacado toda la información y básicamente el manual correspondiente, ¿vale? Bueno, pues aquí dejamos, digamos, de momento la aplicación cómo sería en ejecución más o menos. Si te interesa, pues no te pierdas, lógicamente, todos los demás vídeos que van a venir en los días venideros, que iremos publicando poco a poco. Y ahora os voy a enseñar, por ejemplo, dónde está la página web y cómo partir de la información oficial de esa página web, ¿no? Nos vamos a bajar un pequeño documento o un PDF, digamos, con toda la información técnica que facilita la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios a toda aquella empresa, desarrolladora, ciudadano, particular, como queramos, que quiera consultar esa información. Esa información se consulta de forma gratuita, gracias al Gobierno de España. Lógicamente tenemos que hacer un uso razonable de la información, ¿de acuerdo? Y si almacenamos información en nuestra base de datos, pues que tengamos en cuenta que sufre cambios de manera continuada. Por lo tanto, deberíamos de importar periódicamente esas páginas de la base de datos y pasearlas directamente en nuestras tablas de Belneo. Pues bien, vamos a comenzar a programar este nomenclator. Vamos a comenzar con la parte número 1 y recordaros que esto está prácticamente desarrollado con tecnología REST API y JSON. Vamos a usar la agencia, una base de datos, una conexión gratuita que permite la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y AEMPS CIMA, ¿no? Donde CIMA significa Centro de Información Online de Medicamentos de la AEMPS. Así que no te pierdas a partir de ahora todo lo que puedes aprender, yo de ti y tú de mí, y Belneo. Vamos a comenzar con el desarrollo de la aplicación, a la cual hemos llamado AMPS-CIMA. Está editado, lógicamente, con la versión 30 de Belneo y simplemente es un proyecto de aplicación y un proyecto de datos. En cada uno de los proyectos, pues bueno, le hemos indicado un alias por defecto y le hemos puesto un pequeño icono. Veis aquí, tanto en el proyecto de datos como en el de aplicación, que no hay ningún tipo de objeto. Pues vamos a comenzar, ya que hemos comentado anteriormente que vamos a ir descargando páginas de URLs en formato JSON. Y esas páginas las vamos a guardar, digamos, en una tabla que podemos clasificar como una tabla histórica de registros JSON. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta, vamos a llamarle por ejemplo CIMA. Vamos a ponerle un color a la carpeta, este mismo. Aquí podemos, por ejemplo, usar F6. Vamos a crear una tabla. Una tabla de tipo maestra que va a ser, por ejemplo,
histórico JSON, ¿vale? No utilizo tildes ni nada, pero bueno, lo ponemos así, histórico JSON. Va a ser una tabla maestra normal, con clave numérica, lógicamente, y ya está, ¿no? Siguiente, siguiente, por ejemplo, y aquí vamos a crear ya directamente los campos necesarios. Bueno, podemos crear un campo de tipo fecha, FCH, le llamamos fecha, de tipo fecha, y como contenido inicial F4, le damos aquí F4, contenido inicial, y vamos a poner dentro del grupo de instrucciones que hay aquí del fecha, le ponemos el current date, es decir, la fecha en curso, la fecha del día, ¿de acuerdo? Y le vamos a aceptar. También podemos crear un campo que ya veréis que voy a crear una serie de campos por defecto. No es que me lo sepa, sino que como la aplicación ya la tengo realizada, simplemente he creído conveniente ir creando estos campos en la tabla, y vosotros lo podéis ver el porqué en el documento PDF de la propia agencia, ¿no? En este caso, este sería la categoría como tal, que va a ser de tipo alfa, 40 caracteres, por ejemplo, ¿vale? El name, la descripción la vamos a cambiar tipo 256 y le vamos a poner como longitud, por ejemplo, 256 caracteres. Vale. Vamos aquí debajo. Vale. Vamos a crear, por ejemplo, otro campo. Voy a copiar y pegar este de aquí y le voy a llamar URL, que va a ser, digamos, el campo que va a contener la URL que vamos a consultar en ese momento o que tenemos grabada aquí, ¿no? De página. También vamos a crear un campo de tipo objeto texto que va a contener, digamos, el JSON recibido, ¿vale? Cada URL que vayamos a consultar mediante el REST API, pues va a contener un JSON. Ese JSON, objeto de tipo texto, se va a guardar en este campo. También vamos a necesitar, o voy a crear, por ejemplo, un campo de tipo numérico que me contenga la longitud de ese JSON recibido, ¿no? Longitud, por ejemplo, JSON. Vale. Que va a ser de tipo numérico como tal. Este campo de longitud JSON, bueno, podemos aquí en el contenido inicial, le doy F4, me voy, por ejemplo, aquí al grupo este numérico, poco a poco lo vais viendo, o sería mejor dicho de tipo cadena. Aquí la longitud, ¿vale? Necesito que me devuelva la longitud de una cadena. En este caso aquí quiero que me guarde la longitud de ese fichero JSON que hemos leído, ¿vale? Que me lo guarde ahí simplemente, ¿vale? Y también necesito guardar el número de página de esa URL, o si en otra ocasión necesito saber ese número de página o leerlo. Ponemos aquí, si lo escribo bien, página, que va a ser también de tipo numérico, por ejemplo, ¿vale? La longitud, bueno, me da igual, en este caso es lo mismo, pongámosle 3, por ejemplo. Y ya estaría, digamos, los campos mínimos necesarios para esta tabla. Vamos a indexar alguna parte de ellos, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí lo voy a quitar porque no me va a hacer falta. No quiero buscar por ese nombre de esa página como tal. Sí me gustaría buscar, por ejemplo, por fecha. ¿Veis? Le damos a esta opción de aquí, que me genera el nuevo índice del campo seleccionado. Fecha, de tipo a fechas repetidas, la categoría, también la voy a usar, por ejemplo, y el número de página, también lo voy a usar, ¿vale? Lo creo simplemente porque yo ya sé que se va a utilizar, pero bueno, vosotros si hacéis el paso a paso conmigo, la creáis. Y ahora nos faltaría un pequeño detalle, únicamente es cambiarle el nombre a esta tabla. Vamos a llamarle C como un prefijo de cima, como tal, TST de testeo, de prueba, llamarle como queramos, y JSO-W, ¿vale? Y bueno, aquí básicamente ya tendríamos guardado lo que sería esta tabla como tal, ¿de acuerdo?
En el proyecto en el vídeo de hoy únicamente voy a crear esta tabla. También voy a crear aquí en el proyecto de aplicación, por ejemplo, voy a crear una serie de recursos de tipo gráfico. Voy a crear aquí una carpeta, le voy a llamar recursos. Voy a crear el icono o le voy a asignar el icono correspondiente de recursos, este que hay aquí. Y voy a copiar de la otra aplicación, voy a copiar los dibujos que estamos utilizando como tal, ¿vale? Voy a copiar, por ejemplo, esto que hay aquí, un momentito, copio una carpeta y la pego aquí, básicamente. Básicamente son estas serie de iconos que son lo que he utilizado en la aplicación original como tal. Voy a ver si hay algo más que utilizar. Pues no, básicamente no hay nada de momento aquí que podamos crear. Y bueno, por hoy yo creo que está bien, ¿vale? Tomáis nota, utilizáis esta tabla con esta característica y ya está, ¿vale? Y el próximo día ya comenzaremos de lleno con las demás opciones. Aquí habrá que integrar las opciones por defecto que creamos en vídeo momentos anteriores. Podemos, por ejemplo, asignarle idiomas a los dos proyectos, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, no os perdáis a partir de ahora, que yo creo que cada 2 o 3 días, o como máximo una vez a la semana, pues iré subiendo los vídeos correspondientes a cada opción. Pero primero os voy a hacer un pequeño listado de las cosas que vamos a hacer y vamos a tratar, y indicando sobre todo el conocimiento de Beldneo que vamos a adquirir en cada vídeo, sobre todo la importancia de las funciones JSON que disponemos en Beldneo. Tras finalizar este vídeo, que seguro que ha sido de tu interés, te dejo por aquí el enlace al siguiente vídeo que debes de ver. Es muy importante para mí y para ti que dejes tus comentarios en el pie del vídeo. Con eso me ayudarás a mejorar todo el contenido. Gracias.